Si ven la presentación. Sí. Ok, entonces ya son 9, vamos a empezar. Ayer habíamos llegado aquí a ver el almacenamiento y movimiento del agua en el suelo, fue la última diapositiva que vimos, la última presentación. Entradas y salidas del sistema agua, suelo, planta, atmósfera, ¿verdad? Sí, bueno, decíamos que la lluvia es una entrada, la irrigación es otra, el riego es otra, la escorrentía es una salida, la conductividad hidráulica del drenaje es una salida, la infiltración es una salida hacia las capas inferiores, la percolación, pues no se diga, hacia más abajo, la transpiración es una salida hacia la atmósfera y la evaporación también, o sea, evaporación y transpiración. Acuérdense que forma el concepto de evapotranspiración o uso consultivo del agua, ¿no? Bueno, aquí empezamos otra vez el riego. ¿Cuáles son las variables del diseño del riego? O sea, ¿en qué nos basamos para poder diseñar el riego, no? Según esta consulta que hice, el secreto del riego, ¿verdad? Como dice ahí, consiste en aplicar en forma intermitente el agua que el cultivo consume en forma continua. Bueno, el cultivo siempre consume en forma continua. Que le podamos dar en forma intermitente, pues solamente con los riegos presurizados y más o menos periódico con los riegos de tipo de gravedad, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos, ojalá y pudiéramos dar como con los riegos presurizados o los riegos de alta frecuencia, que por eso se llaman de alta frecuencia porque se pueden dar muy seguido, pero esos van a presión y van por tuberías y eso pues cuesta mucho dinero, ¿no? Ojalá y pudiéramos siempre dar eso, pero pues a veces no se puede, ¿no? Pero con el máximo ahorro de agua, energía y mano de obra y con la mejor unidad posible dentro de los parámetros económicos aplicables, pues sí, ¿verdad? Pues claro, queremos ahorrar agua, queremos ahorrar energía y queremos ahorrar mano de obra y que sea lo más uniformemente posible riego, pero cuesta, como les digo, cualquier sistema de riego presurizado intermitente cuesta, ¿verdad? Sí. En cambio, el riego por gravedad, pues no cuesta, aunque se desperdicie agua, se gasta energía, se usa más mano de obra, no es tan uniforme, pero tiene costos mucho menores, ¿no? En forma gráfica esto es, bueno, si tenemos en el eje de las ordenadas la humedad que hay en el suelo y en el eje de las X, ¿verdad? El tiempo, pues empezamos ya a ver, ya tiempo que empezamos a ver las aplicaciones, ¿verdad? De lo que habíamos visto cuando vimos todas las constantes de humedad del suelo, o sea, capacidad de campo, PMP, humedad aprovechable, puntos de marchamiento permanente, etcétera, saturación. Y ahí vemos los niveles, como pues está la capacidad de campo y cada una de esas líneas blancas que bajan y luego vuelven a subir y vuelven a bajar y vuelven a subir, pues son los riegos que estamos dando, ¿no? La primera bajada sería primer riego, la segunda sería segundo riego, así, etcétera, ¿no? Esto es más intermitente si se hacen suelos arenosos, como decíamos, podemos estar siempre, casi siempre, capacidad de campo, como ya vimos las curvas de tensión de humedad, ¿verdad? Sí, en arena llega muy pronto, después de una lluvia fuerte o de un riego pesado, vamos a decir, o de un riego calculado, pues llega, se satura el suelo y rápidamente en minutos, en horas o a veces hasta en minutos llega rápidamente al PMP. Entonces podemos regar 20, 30, 40 veces al día, ¿no? Eso sería un riego intermitente, ¿no? Sí. O muy seguido y en forma continua, ¿no? Entonces ahí donde dice seguridad, pues sería la humedad aprovechable que hemos calculado que dejamos en el suelo. ¿Se acuerdan que decíamos si dejamos al 20 si vamos a regar cuando se haya consumido el 80% de la humedad aprovechable en el suelo, pues vamos a regar cuando haya 20% en el suelo y reponemos el 80%. Eso es lo que dice ahí, seguridad. La diferencia entre capacidad de campo y lo que dice ahí seguridad sería lo que nosotros conocemos como humedad aprovechable, ¿verdad? Sí, humedad disponible, ¿no? Lógicamente tratamos de que nunca llegue a marchitez permanente, aunque la marchitez permanente pues, es difícil de determinar para cada cultivo, pues agarramos un promedio de 15 atmósferas, 15 bares o
150 metros de columna de agua parafaseando a las diferentes equivalencias que hay de la presión, pues que ya tienen ustedes en su presentación. Bueno, esto es nomás para que ustedes vean cómo se presenta en diferentes formas lo que ya hemos visto y cómo se aplica lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Bueno, las valores referenciales distintas, intensidad de precipitación máxima para diferentes condiciones de suelo, pendiente y vegetación en milímetros por hora, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando río por aspersión, ¿verdad? Pendiente 0,5, de 5 a 8%, o sea, de 0 a 5, de 5 metros cada 100 metros, de 5 a 8% es de 5 a 8 metros cada 100 metros, de 8 a 12% sería de 8 a 12 metros cada 100 metros, y mayor de 12 sería mayor de 12 metros por cada 100 metros, ¿no? Entonces la cobertura vegetal con y sin, o sea, este investigador del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, pues hicieron la investigación con pendiente, con cobertura vegetal, con y sin, en diferentes tipos de suelo. Para nosotros sería textura de suelo, porque para muchos el tipo de suelo, se los digo desde ahorita, es tipo de suelo, es la textura a 30 centímetros de profundidad, es lo que conocen como tipo de suelo. Para nosotros textura a cualquier profundidad, claro, decimos que manejamos los 30 centímetros como zona radicular de la mayoría de los cultivos, ¿no? Pero ahí está, pues ahí tienen ustedes cómo está las diferentes intensidades de precipitación máximas que deben aplicar con su riego por aspersión, para que esas intensidades deben ser siempre, acuérdense, menores que la velocidad de infiltración, la IB, famosa infiltración básica que vimos antes, debe ser siempre menor para que no se encharque el agua, para que no apliquen agua de más que el suelo no pueda absorber en un determinado tiempo, pues, y si se encharca, pues se evapora, y si se evapora esa agua, pues estamos bajando la eficiencia, ¿no? Y si bajamos la eficiencia y gastamos mucho dinero en comprar un riego por aspersión, pues no tiene caso, hay que hacerlo bien como debe ser. Eso es tecnificar el sistema de riego, en este caso de aspersión. Pues ahí están los valores, ¿verdad? De con pendiente, con cobertura vegetal, con y sin para cada pendiente y para cada tipo de suelo, ¿no? Pues aquí le llaman arenoso grueso compacto, le llamó en aquel entonces, ¿no? Para nosotros sería migajón arenoso, el franco arenoso fino sería migajón arenolimoso, ¿verdad? Sí, pues, según el triángulo de texturas, ¿no? Había que adaptar esta clasificación al triángulo de texturas moderno de ahora, para aquel entonces, pues, ¿no? El franco limoso compacto, pues sería franco limoso arcilloso, ¿verdad? Por arcilla hace que se compacte, pues, ¿no? Y eso es lo que nos presentan, pero ahí está, pues también ya tienen valores de referencia con respecto a pendiente, con respecto a cobertura, con respecto a textura y con respecto a precipitación que deben dar con sus aspersores, que siempre, repito, acuérdense, debe ser menor a la infiltración básica que tengan en el suelo, para que tenga, si le dan más se encharca y se evapora, si le dan un poquito menos o igual, pues no se encharca ni se evapora y penetra lentamente en este tipo de suelo. Como ustedes ven en los suelos arcillosos, ¿verdad? Sí, sin cobertura de una pendiente mayor de 12 ciento, sin cobertura, pues es 1.5 milímetros por hora, es casi una, una lluviecita, pues muy finita, pues 1.5 milímetros por hora, imagínense, ¿sí? Quiere decir que es 1.5, acuérdense la equivalencia, 1.5 litros por metro cuadrado de superficie, ¿verdad? Un milímetro, acuérdense, es 1 litro por metro cuadrado de superficie. 1.5 pues sería 1 litro por metro cuadrado, pero es el litro aportado por los aspersores en una hora, ¿sí? Pues ahí está en la aplicación del agua en surcos usando el sistema LEPA, ¿sí? Sistema LEPA quiere decir aplicación de precisión de baja energía, ¿no? Así le llaman ellos, ¿no?
O sea, va el sistema de por tuberías por encima, luego bajan con unos tubos a los aspersores que van hasta abajo, ¿no? Y esos aspersores van aplicando directamente en el surco, ¿no? Es un sistema de surcos con curvas de nivel, ya ven ustedes cómo está redondito los surcos, pero van aplicando. Se usa poco en México, se usa mucho en Estados Unidos, y eso quiere decir aplicación de predicción de baja energía, ¿no? Así le llaman ellos, ¿no? Bueno, ahí está un ejemplo, pues, de otro sistema de riego por aspersión, con una modalidad, vamos a decir, del sistema de riego por aspersión normal, que es aventar al aire, ¿no? Acá, pues, lo más cerca del suelo que se pueda, sin mucha presión para no erosionar al golpear la lluviecita de los aspersores en el suelo, que está muy mullido, como ustedes ven, está muy mullido, y van regando un surco sí y uno no, un surco sí y uno no. Entonces, con la capilaridad lateral del surco mojado le dan a la planta, a las dos plantas que van sembradas en surcos continuos. Pero ahí propiamente sería regar en un surco, sí, y en uno no, ¿no? Confiando en que la capilaridad de ese suelo, que debe ser arcilloso, se ven ahí ciertas grietas, fíjense aquí luego al principio se ven ciertas grietas, quiere decir que es un suelo arcilloso con algo de arcilla molmoyonítica, y entonces sí tiene bastante capacidad de capilaridad lateral, ¿verdad? Que es lo que nos interesa cuando aplicamos este sistema, ¿no? Es caro también, ¿no? Es muy efectivo, pero es muy caro, ¿no? Y para tipos de suelo que tienen esa capilaridad lateral, como es el suelos migajones arcillosos o arcillosos, suelos pesados, de textura que le llamamos nosotros pesada, ¿verdad? Sí. Por otro lado, los pivotos centrales utilizados en áreas con importantes cambios topográficos o de presión requieren el uso de reguladores de presión en cada uno de los aspersores del sistema para evitar fluctuaciones de caudal en los aspersores y tramos. Es decir, cuando tienen pendientes fuertes, necesitan esos reguladores de presión para que les dé un buen mojado y les dé muy uniforme, para que uniformicen la presión, y de acuerdo se va regulando de acuerdo a la topografía del terreno, y entonces con estos reguladores de presión garantizan que se den buenas uniformidad de la presión. Ahí lo ven en el dibujo, ¿no? En el de arriba dice si reguladores de presión, pues el riego es deficiente. Fíjense que lo azulito es el patrón de mojado, la superficie del suelo es lo verde, y es una vista transversal, ¿no? Y la infiltración cuando ya baja cuando llega al bajo, vamos a decir, hay exceso de riego, bueno, ahí se ejemplifica como exceso de riego, y hay una mayor infiltración. Fíjense cómo la capa de la lámina que se da de riego no es uniforme, donde en los altos da muy poca lámina de riego, aún siendo aspersor, y en los bajos da mucha lámina de riego porque no tiene regulador de presión. Al bajar se aumenta la presión en las tuberías, al bajar con la pendiente se aumenta la presión en las tuberías y les da más lámina, o sea, sale más fuerte pues los chorros, ¿no? En cambio abajo con el regulador de presión en la figura de abajo, vean ustedes con un regulador de presión, ejemplificando igual, ¿no? Si la superficie del suelo en verde, en azul es la lámina que aplican, y como ven, como supuestamente nos dibujan que se ve muy parejita la infiltración, o sea, la lámina de riego aplicada es muy uniforme, ¿no? Con respecto a la topografía del terreno, sea altos o sean bajos, como tiene regulador de presión, pues la presión siempre sale igual, y entonces al salir igual, sea alto o sea bajo el terreno, tenga pendiente o no tenga pendiente, pues se uniformiza la lámina de riego, porque sale con la misma presión del aspersor, el agua del aspersor, ¿verdad? Ahí está pues un ejemplo. Los pivotes centrales, como su nombre lo dice, los pivotes, pues se llama pivotes en inglés, ¿verdad? Riegan en círculo, por lo que las torres externas deben realizar un mayor recorrido que las torres internas. Lo que decíamos, ¿no? Las torres externas de los pivotes deben de ir más rápido que las que van internamente.
la que le sigue hacia adentro va un poquito más lento, la que sigue hacia adentro va más lento, y la que está en el mero centro casi no se mueve, nomás va rotando muy lentamente de acuerdo a la velocidad que llevan todas las torres hacia afuera, ¿no? De esta forma, frente a tramos de igual longitud, los más externos riegan una mayor superficie que los internos por sí. Cerca del 65% de la regada se encuentra en la mitad externa del rayo del pivote, ¿no? Figura 5, ahí está, ¿no? Área mojada en diferentes tramos del centro al extremo del pivote central, ¿no? Y allí está como las torres que van más al centro riegan el 25% de la superficie, las que van más para afuera el 50% y las que van hacia afuera riegan un 100% de la superficie que está programada, ¿no? Para ello, el manejo y la operación de sistemas se enfocan a las torres externas. Ustedes diseñan de acuerdo con la velocidad y el agua que tienen que dar las torres externas. La torre más alejada del punto del pivote controla el movimiento de la máquina, del motor, pues. La torre externa es la que da la señal con counter o contador o programador, pues, que le da la señal a la torre interior para que se vaya moviendo y a las demás también para que se vayan moviendo con una cierta velocidad. Es decir, la torre más alejada del punto del pivote controla el movimiento del motor. A su vez, el tiempo de rotación mínimo del pivote es aproximadamente entre 14 y 20 horas, es decir, 2-3 metros de avance por minuto en la torre final. La torre final avanza 2-3 metros por minuto, sí, en la que va más afuera, la que le sigue a lo mejor avanza de 1 a 2 minutos, de 1 a 2 metros por minuto, la que le sigue a lo mejor avanza de medio minuto a un metro por minuto, así va hasta que la del centro pues avanza muy poquito, pues a lo mejor avanza casi nada, nomás rota pues dentro de su eje, ¿no? Sin embargo, en cada torre se puede instalar cajas reductoras para aumentar la velocidad, reduciendo el tiempo de rotación a menos de 12 horas, a 4.3 metros por minuto en la torre final, ¿no? Bueno, pues sí hay diferentes adaptadores, ¿verdad? Para hacer esto, cada adaptador que ustedes le pongan ese mecanismo, pues cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí ven ustedes, aquí el siguiente círculo, pues es el número de hectáreas que riega cada. Oh, que me fui al final. Espérenme que me fui al final. Apreté mal el botón. No, ya, me más para acá, déjenme llegar. Discúlpenme, apreté mal aquí el botón. Ya vamos llegando. Ah, bueno, aquí está. O sea, lo amplié, ya ven esta segunda, lo amplié porque no se veía muy bien. Pero fíjense cómo el pivote central ahí es de 365 metros de largo el radio, ¿sí? Y la del interior es de 50 metros y el punto interior, el aspersor interior, la torre interior riega nada más 0.78 hectáreas, la que sigue riega un poquito más y así hasta la exterior que llega a 4.6 hectáreas. Ahí debe ser 14, no 4. Ahí debe ser 14, le voy a corregir porque aquí dice. Aquí le voy a corregir, aquí es 14 hectáreas, porque fíjense cómo va subiendo la superficie, ¿no? Que va regando cada torre con sus aspersores, ¿no? Va avanzando a una cierta velocidad, a un cierto gasto que le programaron, y aquí es 14,06 hectáreas en lugar de 4. Está mal ahí, bueno, se los voy a corregir antes de mandárselos, ya les digo que a veces me falla, ¿no? Bueno, ahí está un sistema también de aspersor fijo. Fíjense cómo tiene unos surcos sin sembrar, que es para poner los aspersores a diferentes, y cómo podemos suponer que con esa
aventando el agua al aire, están sobre elevadores, se llaman esos tubitos que ven donde estén las personas, se llaman elevadores y son de diferente longitud, ¿no? Cuando riegan caña de azúcar, cuando riegan maíz, pues son elevadores mucho más altos, ¿no? Para poder pasar el follaje de la caña y del maíz. Aquí en este caso, pues son, así como hortalizas, son cultivos de bajo porte, entonces no son elevadores más o menos bajos para que no golpeen demasiado a la hortaliza y tienen una presión que atomiza el chorro para que al golpear al cultivo no lo dañe, pues, ¿no? Pero es un sistema, sería que es un sistema portátil, ¿verdad? O sea, a la hora que terminan de regar con el tiempo que programaron ustedes, lo quitan de ahí, lo pasan a la siguiente sección a la siguiente sección en esos tramos que no hay cultivo, no quiere decir que es el tramo que sigue, sino más allá de donde regaron los aspersores y se traslaparon, entonces ustedes ya lo tienen medido, cambian las tuberías con todo ya aspersores y vuelven a regar, ¿verdad? Sí. Pues aquí está cultivo por aspersión con ramar de polietileno móvil o trasladable, ¿no? No es de aluminio, sino es de polietileno. Y fíjense también cómo entre los cultivos van, para aprovechar el espacio que quedó sin sembrar, van otro cultivo más chaparrito que el que está más de bajo porte, vamos a poner, que el que está más grande, ¿no? Sí, pero riega los dos. Sí, entonces le sacan jugo a uno y a otro, ¿no? Es un sistema fijo, pero con tuberías de polietileno, no de aluminio, pues como es lo común y corriente, ¿no? Les digo, por que son el cultivo del maíz, aquí fíjense, aquí están regando y yo veo que en esta foto que sacaron pues está apenas espigando el maíz y están regando cuando está espigando el maíz, pues a lo mejor afectan los granos de polen como comentábamos en otra clase, ¿no? Y no es conveniente porque lo hacen inviable al grano del polen, o sea, al mojarlo lo hacen que pese más y caiga al suelo, ¿no? O quede entre las plantas, pero no fertiliza a la hembra, a la espiga, pues, ¿no? Bueno, eso sería el riego por erosión. Posteriormente, fíjense, se vio que para frutales, por ejemplo, pues era difícil establecer un sistema de riego por aspersión porque necesitaban mucha presión y regar por encima de los árboles que a veces estaban muy altos, ¿no? Sí, y se necesitaba en términos generales. Salió después que el goteo, nomás que aquí lo puse antes por ir en orden de aspersión y microaspersión, ¿no? Y se vio también que el riego por goteo que salió unos años antes que el de microaspersión, pues tenía problemas a veces de taponamiento por los carbonatos que traía el agua de riego que usaban en el sistema de goteo, como vamos a ver más adelante, y trabajaban con presión cero, es decir, entra con presión porque son sistemas que necesitan presión, entran con sistón en las tuberías y cuando llegan a la tubería regante, si está el gotero integrado, tiene un sistema de serpentín que va recorriendo el agua y al hacer recorrido va perdiendo fuerza. Para eso está el serpentín, para que vaya perdiendo presión, pues, y al llegar a la salida sale con presión cero, sale con gotas. Por eso se le ha llamado riego por goteo, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, pero salió después porque como sale con mucha presión y es un riego muy localizado en la parte baja de los frutales, o sea, no tiene que subir hasta el frutal para regar todo el frutal, todo el follaje del frutal, sino que está en la parte baja, muy localizado a medio metro, a 1 metro de donde está el tronco y a 1 metro y a medio metro de las raíces, ¿no? Por encima de la superficie del suelo, pero sale con presión y eso evita que se taponen los microaspersores, pues, que es lo que sucedía. Bueno, al principio con el goteo, ahora se ha avanzado mucho y ya vamos a ver que hay goteos que ya no se taponan, ¿no? Hasta se entierran para que pierdan menos agua por evaporación. Bueno, el sistema de microaspersión también es un riego localizado, también es un riego de alta frecuencia, también es un riego a
a presión, como ustedes lo quieran conocer, ¿sí? Que se usa básicamente en frutales. Claro, se puede usar en otros cultivos, pero básicamente es en frutales, ¿no? ¿Qué es un sistema de microaspersión? ¿Qué conocemos como sistema de microaspersión? Bueno, nos dicen los expertos, ¿verdad?, que el sistema de riego por microaspersión es un sistema de riego presurizado. Bueno, eso ya lo dijimos y lo sabemos. Es decir, funciona a base de presión en tuberías, ¿no? Va la tubería a presión, va llena y va a presión. Por ejemplo, los canales de riego superficial no funcionan a presión. ¿Por qué? Porque no van llenos, no son cerrados y no van llenos y no van a presión. Funcionan por gravedad. En cambio, aquí van llena la tubería, atrás de esa tubería entra el agua con presión y hace que avance el agua y salga por los microaspersores, en este caso, con una cierta fuerza, pues, ¿no? Es una conocida técnica que facilita el riego para cultivos en forma de neblina, nebulización, cuando le ponen microaspersores con mucha dispersión de la gota, entonces sale como nebulización. La nebulización se usa mucho, sobre todo en invernaderos. Van a ver ustedes cuando vean su curso de invernaderos, de cultivo de bajo cubierta en invernaderos, posiblemente lo vean con el doctor Rubalcaba, Freud Rubalcaba, van a ver que ahí se usa mucho la nebulización. Aquí lo vamos a mencionar nada más y qué características tiene y nada más, ¿no? Siendo por ello el método de riego más eficiente y más usado actualmente en invernadero y en cultivos de frutales, ¿no? Además, nace la necesidad de sustituir el riego por goteo debido a las desventajas del riego por goteo en determinados tipos de suelo. Sí, pues que se taponaba en determinados tipos de suelo, como la arcilla con partículas pequeñas, se taponaba o por la calidad del agua de riego, por los carbonatos, o se regaba con agua con muchos sólidos, se taponaba, ¿no? Este tipo de suelo suministra agua como si fuese lluvia en forma de círculos, nebulización o en un chorro vaporizado, o sea, está muy diluida la gotita de la lluvia que produce, ¿no? ¿Sí? Ventajas del riego por microaspersión. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este riego por microaspersión? Ya dado que cuando se veía, bueno, cuando salió y que se veía que podía sustituir el riego por goteo, que tampoco es cierto, ¿verdad? Se vio que no era así, pero bueno, en ese entonces así se pensó. Su uso es adecuado en suelos muy ligeros, arenosos, donde el riego por goteo no se suele hacer del cultivo en cuanto a área humedecida. O sea, humedece más área y más rápido, y se puede regar también en forma intermitente, ¿sí? O en forma muy seguida, porque está a presión, pues está en tuberías a presión. Puede ser programado y ustedes nomás programan su riego y le están dando la orden, pues, al programarlo. Le están dando la orden, por ejemplo, riéguese. Se usa mucho también en empresas que tienen muchos jardines y que necesitan regar a ciertas horas que no están sus empleados, para que no los moje en los caminos que usan de una oficina a otra, que hay muchas áreas verdes. Pues le dicen, a ver, salga el aspersor a las 2 de la mañana y riegue una hora. Esta su superficie está programado para regar 90 grados, para regar 180 grados, etcétera, ¿no? Y entonces riega de esa sección de las 2 de la mañana, luego programan la siguiente sección de jardines en esas empresas de hoteles o campos de golf o lo que sea, de las 2 a las 4 de la mañana, y luego de 4 a 6, y 8, y ya cuando entran los empleados a las empresas, pues ya está regado el campo, y además de noche hay más eficiencia en el uso del agua, ¿no? Ojalá y siempre pudiéramos regar de noche, no siempre se puede, aún en riegos por gravedad o superficie. Muchas recomendaciones es riéguese de noche para que no se evapore mucho el agua que usted aplique en su melga, en su surco, en sus canales, ¿no? Pues ojalá y pudiéramos siempre regar de noche, pero como el agua viene de una presa muy alejada o de una derivación muy alejada, pues es como llega el agua de día, de noche, de mediodía, de domingo, sábado. Cuando se abre la presa y se empieza a regar una zona de riego, ya no hay ni sábados, ni domingos, ni Semanas Santas, ni vacaciones, ¿eh? A regar todos los días y todas las noches hasta que se termine la superficie de riego para poder cerrar la presa.
Volviendo a esto, los microaspersores son menos propensos a la obstrucción comparado con los goteros, que fue la principal causa por lo que se sacó el riego de microaspersión, o se inventó el riego de microaspersión, pues, por la obstrucción que tenían comparada con los goteros, ¿no? Permite un lavado más eficaz del suelo para prevenir la acumulación de sales, y pues riega una superficie mayor, y le pueden dar una lámina le pueden programar también una lámina de lavado más rápidamente que con el riego por goteo, ¿no? Se puede aplicar caudales más importantes a baja presión, disminuyendo el costo del sistema, o sea, pueden aplicar gastos a más baja presión porque disminuyen el costo del sistema, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes tienen una bomba de mayor potencia, pues les cuesta más caro aplicar presiones más grandes que aplicar presiones más chicas, pues. Cuando tienen una bomba que aplica presiones más pequeñas, pues les cuesta más barato, ¿no? La luz, el tiempo de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las ventajas del riego por aspersión, ¿no? Ahí está como, ahí se semeja una planta, generalmente pues debía haber puesto un árbol ahí, ¿verdad? Sí, porque es como se usa. Ahí está el lateral de riego, la microaspersión, el bulbo de humedecimiento, como es más bien en forma olongada, ¿verdad? Sí, no en forma redonda como es el bulbo de goteo, riega más superficie y riega más zona radicular bajo el árbol, y la sombra de los árboles protege bastante de la evaporación a ese mojado de la superficie del suelo bajo el árbol, pues, ¿no? Esquema de la forma muy mojado hecho por un aspersor de un suelo ligero a arenoso, más bien yo le pondría aquí, sería un suelo ocioso, porque el arenoso más bien es hacia abajo. Un suelo franco es hacia abajo y a los lados, y un suelo ocioso es más bien hacia los lados, como vamos a ver en el goteo, ¿no? Pero aquí también debía ser así, ¿no? Yo le pondría más bien aquí un suelo arcilloso, pero así venía en la literatura que consulté, ¿no? Desventajas de riego por micropresión. Presenta alto costo de inversión por requerir un emisor por cada planta, eso sí, un emisor o dos o tres para árboles muy grandes, con sombra muy grande, con follaje muy grande, que da sombra muy grande, pues pueden ponerse dos o tres microaspersores, aunque se traslapen, ¿verdad? Sí. Infiere las labores de cultivo y presión del terreno una vez establecido el riego. Una vez establecido el riego, pues van ustedes a hacer las labores de cultivo, y a veces las tuberías y aunque van enterradas, no pueden hacer labores de cultivo cerca del tronco del árbol si es un frutal, ¿verdad? La eficiencia de riego es menor que el sistema por goteo debido a las pérdidas por evapotranspiración del agua pulverizada y en parte cierta escorrentía superficial, cierto escurrimiento superficial. Bueno, aquí la eficiencia de riego por microaspersión, ya vieron ustedes en sus tablas que les di, es hasta el 95%, sobre todo si la sombra del árbol, si el árbol es muy grande y cubre bastante con su sombra el agua que queda en la superficie, o que está en la superficie del suelo, pues hay poca evaporación del agua del suelo, que acuérdense que es parte de la evapotranspiración o del uso consultivo, ¿sí? Pero puede ser que sea un suelo que le den mayor presión, salga más agua, sea el suelo arcilloso, y aunque sea muy atomizado, hay algo de escurrimiento, por eso es que baja su eficiencia, ¿no? En el riego por goteo casi no hay escurrimiento, pues, ¿no? Aquí sí puede haber escurrimiento. Hay que calcularlo bien, ¿verdad? Aquí está, si entre un árbol frutal y otro, sobre hilera, utilizando un sistema de riego por microaspersión, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes profundidad del suelo, vean ustedes aquí también, hasta lo dibujan, ¿no? ¿Dónde está la mayor parte del sistema radicular de estos dos árboles, ¿va? De estos dos árboles representados por esas plantas, ¿no? Pues ahí ven ustedes la profundidad en centímetros, ¿no? La mayor parte, si ustedes hacen una línea horizontal de 30, la mayor parte está en los primeros 30 centímetros de las raíces absorbentes. Nos dan la razón a lo que venimos insistiendo, que entre el 85 y el 100% de todas las raíces de todas las plantas están en los primeros 30 centímetros, las absorbentes, ¿verdad? Y ahí ven ustedes, cuando necesitan un microaspersor, pues pueden hasta usarse para dos plantas, ¿no? Más que las raíces, pues sí, buscan donde hay mayor humedad, por eso las representan así inclinadas, ¿no?
que a lo mejor no es así, pues, pero sí le representan como queriendo decir, bueno, como buscan de los dos, de un solo lado, con un solo microaspersor, por eso es que la representan así, ¿no? Las raíces buscan la humedad, ¿no? Caudal o gasto del riego por microaspersión, ¿no? Aquí también es uno de los datos importantes que ustedes deben de tener para poder diseñar su sistema de riego por microaspersión, ¿no? Los requisitos de caudal o gasto son variados y depende tanto del tipo de emisor, el tipo que usen, que deben, cuando ustedes lo compren, traer las especificaciones. Acuérdense, eso sí, cuando lo adquieran o lo recomienden, tienen que traer las especificaciones de gasto, de presión, básicamente de gasto, de presión, en qué tipo de suelos, para qué tipo de cultivos, etcétera, ¿no? Si es el vendedor, ese es el vendedor serio, debe traer todos esos datos a la hora de que es la ficha técnica, pues, del riego por microaspersión, ¿no? De emisor, como del tamaño del patrón de humedad requerido, ¿no? Mini aspersores que tienen gasto de 100 a 300 litros por hora, ¿no? Mini aspersores, o sea, que trabajan a baja presión y son muy pequeños, que tienen un gasto de 50 a 90 litros por hora, ya menos, fíjense. Y microjet, que son así casi es atomizado, que tienen gasto de 40 a 70 litros por hora. Ya son casi nebulizadores, pero ahí están los datos para que ustedes tengan también. Traslape del riego por microaspersión, o puede ser en forma circular o en forma de triángulo. Ya vimos cómo se traslapan los de aspersión, ¿no? En instalaciones permanentes en marcos de 8x8 también es otro dato que nos den. O sea, 8x8 entre las hileras de la distancia entre aspersores y las fileras entre laterales, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Hasta 10x10, 10 metros entre distancia entre aspersores y 10 metros entre laterales o líneas, pues, de conducción del agua, ¿no? Es el diámetro de cada de cada microaspersor, y ahí está en forma rectangular. Los amarillos ahí representa el amarillo a los aspersores, los negros representa a las líneas de riego, ¿verdad? Sí, o, sí, y el diámetro y la distancia entre líneas de riego y líneas o laterales, DL laterales, DA, diámetro de aspersor, y D también el diámetro del otro aspersor, ¿no? Ahí están en acomodo cuadrangular. Acá sería rectangular, o sea, más largo que ancho. Acá sería casi igual ancho que largo, y luego en forma triangular en la última, ¿no? Con sus especificaciones, ¿no? Ahí están, qué representa cada línea, cada puntito amarillo, etcétera, ¿no? Para que tengan idea de cuáles son los componentes principales de un sistema de microaspersión. Bueno, pues son válvula de control, muy importante, ¿verdad? Que hay una válvula que controle el gasto, el caudal o el agua que va por la tubería. Válvula de energía de entrada, también deben de conocer cuál debe ser la energía que entra en la entrada. Tubería principal, generalmente de PVC. Sistema de conducción del agua, mangueras o líneas secundarias, laterales de riego terciarios, lo que veíamos, la instancia de laterales, ¿verdad? Filtros de malla o discos de 140 mesh. Ahorita vamos a ver lo que es cada mesh. Cada mesh es el número de cuadritos que tienen por pulgada cuadrada como filtros, pues. Emisores, microaspersores, difusores o nebulizadores, reguladores de presión, importante para saber qué presión están dando o qué presión deben de dar, y sistemas de inyección de fertilizante. También en sistemas como el de goteo se puede aplicar el fertilizante, y que se llamaría fertirrigación, ¿verdad? Que vamos a ver al final muy rápido. Es una presentación que preparó el doctor Rufro acá, porque con él lo van a ver mucho más a detalle, ¿no? Conmigo nomás son las generalidades, ¿no? Y bueno, ahí están los principales componentes del sistema, ¿no? Sí.
microaspersión, ustedes vean ahí cómo está una microaspersión debajo de un árbol, ahí se ve el tronco, ¿sí? Cómo es que lo que decíamos ya más objetivo, se ve el microaspersor ahí regando, ¿sí? Una cierta superficie lanzando el agua al aire, pero ya más cerca del suelo y más cerca del árbol, ¿no? El riego introducción, ¿verdad? También es la introducción para el riego por microaspersión, es un sistema de riego presurizado que nació en el país de la cuna del riego por goteo de Israel. No es cierto, o sea, los israelitas inventaron el cómo vender tuberías de riego por goteo con goteos en un momento dado, ¿sí? Allá según ellos en el desierto, ¿sí? Y eso no es cierto, porque fíjense, acá nosotros, por ejemplo, hace 1000 años en la península de Baja California, donde estaban ciertas tribus aborígenes o ciertos aborígenes que ya casi han desaparecido en Baja California Norte y en Baja California Sur, zona que ustedes saben que está dentro del rango de las zonas áridas del mundo, áridas básicamente. En Baja California Sur, cerca ya de Los Cabos, hay el lugar más que menos precipitación cae en el país, menos de 100 milímetros al año cuando llueve. A veces pasan 10, 12 años que no llueve nada, ¿no? Ahí cerca de donde está el Valle de Todos Santos, que se llama, hay un pueblo muy pintoresco, que ahí hay un campo de experimentación del INIFAF, Instituto Nacional de Inversiones Agrícolas, Forestales y Pecuarias. Se los comento porque ahí estuvo un chapinguero muy entusiasta. En aquel entonces, estamos hablando de hace 50 años, que salió de Chapingo, ni carreteras había, ni existían Los Cabos, ni existía San José de Los Cabos, no existía nada ya. Se le aventaba la comida por helicóptero, por avioneta, no en cajas, para que se pudieran mantener ahí en latas y eso. Y entonces él formó, les comento esto, formó la mayor colección de jojoba del mundo. La mayor y mejor colección de mejor calidad de jojoba del mundo. La jojoba es un arbusto que crece generalmente, bueno, hasta donde se sabe, al nivel del mar. Yo me imagino que da por la humedad relativa que le da el mar, pues, el océano. Ya ven, Valle de Todos Santos colinda en Baja California Sur con el Océano Pacífico, ¿sí? No con el Mar de Cortés, que está del otro lado, sino con el Golfo de California, ¿no? A mí no me gusta el Mar de Cortés, asesino ese, sino con él, ¿verdad? Y entonces da unas bellotitas que se saca un aceite que sirve para los champús. Muchos de ustedes han de conocer el champú de jojoba, pues, que es muy bueno, es muy, muy amigable, pues, vamos a llamarle así, pero también se usa mucho para sustituir el aceite que sacaba de la esperma de las ballenas, para evitar la matanza de ballenas de parte de países como Japón, ¿sí? Que mata muchas ballenas año con año, aunque le ponen una cuota, y es para sacar el esperma que sirve de aceite. Entonces la jojoba, cuando se empezó a establecer, sustituye a ese esperma de la ballena, pues, y entonces se dejó ya, como quiera que sea, se dejó de matar un cierto número, porque ya en forma natural se pudo obtener este aceite. Este aceite de la jojoba también que se saca, se usa mucho en los cohetes espaciales. Los gringos lo usan mucho, ahora también los rusos, ¿verdad? Porque es un aceite que a altas temperaturas no se consume, pues aguanta el arranque de los motores, ya ven que es una ignición muy, muy grande, 2000, 3000 grados centígrados, en un instante, y ese aceite no se licúa, pues no se evapora, sigue funcionando para que trabaje los motores, lubricándolos sin que se evapore, pues. Entonces, para eso es la jojoba. Bueno, pues muchacho, este ingeniero, que yo creo que es de los que más reconocimiento se le debe de hacer, como un agrónomo realmente, que salió y se fue de la escuela, en la que era toda la Escuela Nacional de Cultura, ya Valle de Todos Santos, les digo,
un lugar inhóspito, sin carreteras, sin comunicaciones, no había radio, no había televisión, no había nada, pues, aquel entonces. Ahora ya está muy comunicado, ¿no? Espero que algún día ustedes tengan chance de conocerlo. Pues formó la mejor colección de jojoba del mundo, porque se da en forma natural aquí en México, en esa zona. Le digo que es una árida con menos de 100 milímetros de precipitación al año cuando llueve, ¿sí? En promedio de 10 años es 100 milímetros. Puede ser que en algunos años haya llovido 200, pero en otros haya llovido 0, ¿verdad? Y el promedio es de 100 milímetros. Entonces, bueno, pues ya vinieron los gringos, vinieron los israelitas y se llevaron parte de esa material genético a Israel y a Estados Unidos, sobre todo en las zonas aquí del sur de Estados Unidos, todo lo que nos quitaron, Arizona, Nuevo México, California y todo, para sembrar. De ahí sacaron ellos esa colección de, de jojoba. Yo lo vi allá en Israel cuando estuve en un curso y era material vegetativo de México. Sí, pero ningún reconocimiento le dan, no ganamos nada, sino que siempre, como todos, cuando vienen los gringos o vienen, hasta les bailamos para que estén a gusto, ¿no? Y cuando vamos nosotros ya hasta nos desprecian, ¿no? Nos discriminan, ¿no? Bueno, este sistema de riego, bueno, volviendo, esto nomás se los comento porque se me ocurrió ahorita, este ingeniero se apellida Parra Hale, ese ingeniero, le digo, para mí un gran agrónomo, que quién iba a decir que iba a hacer eso, de irse a vivir en un lugar totalmente aislado del mundo, pues, ¿no? En aquel entonces, no, ahora ya está muy comunicado, ¿no? Bueno, este sistema de riego de microexpresión en la última década, o sea, en los últimos 10, 15 años ha tenido gran aplicación en el riego de frutales y en invernaderos. Les digo, es muy específico, pues, ¿no? Claro, se puede aplicar en otros, como vimos ahorita, de cultivos de bajo porte, vamos a decir, en cava melonera, en surco, ¿no? Como vimos ahorita, se le puede considerar como un resultado híbrido de cruzar el sistema de riego por goteo con el sistema de riego por aspersión. Aquí no crean que fue una cruza genética, ¿no? Como se conoce con el maíz, el sorgo y eso, sino fue un invento, más bien aquí en lugar de decir de cruzar, vamos a decir, fue un invento de agarrar las ventajas del riego por aspersión con el riego por goteo, ¿no? Y unirlas, ¿no? Aquí le ponen cruzar como si fuera cosa genética, ¿no? Bueno, ahí tienen un microaspersor, sí, les digo, ahí va la tubería que le lleva el agua, cómo se conecta con otra tubería ahí que está, sale el agua, choca y ya hace que se disperse en ese como, como lámina que tiene arriba de donde sale el agua, ese tapón que tiene arriba no está pegado exactamente, sino que ahí pega y se dispersa, ¿sí? En forma de círculo, de medio círculo, un cuarto de círculo, pero generalmente es en forma de círculo y fíjense cómo algo no se ha infiltrado en el suelo y eso es lo que la sombra del árbol protege al, al agua para que no se evapore, pero cuando riega demasiado y si se encharca, sí se puede evaporar, por eso baja la eficiencia, pero anda entre el 90 y el 95% de eficiencia, es decir, que de cada metro cúbico, de cada 1000 litros que aplicamos por este sistema, 950 litros se aprovechan por la planta en el consumo de uso consultivo o evapotranspiración y solamente 50 litros se pierden por otras causas, básicamente por evaporación, pero casi nada por infiltración profunda o por percolación, ¿no? Objetivos generales, estudiar los componentes y funcionamiento del sistema de riego por microaspersión. Esos serían los objetivos específicos de este curso, ¿no? Específicos, clasificar las variantes de microaspersión utilizadas que dentro del medio agrícola tienen distintas funciones, conocer las presiones de trabajo que tienen los sistemas de microaspersión y con esto se relaciona y cómo esto se relaciona con su eficiencia, pero también sirve para diseñarlos, ¿verdad? Ahí está otro sistema de microaspersión, fíjense cómo es a 360 grados, ahí cómo va la tubería principal, cómo sale ahí la tubería que conecta la tubería, el lateral con el microaspersor, cómo tiene una base el microaspersor, y luego ahí tiene para fijarlo arriba, y cómo sale así
radialmente en chorritos de agua, pues, ¿no? En varios chorritos de agua que riegan en forma circular, ¿no? Lógicamente hay otros que dispersan todavía más esos chorritos y sale en forma de gota o de niebla como las que se usan en los invernaderos, ¿no? El riego por microexpresión, bueno, aquí no sé, ahí le echan algo de crema, ¿no? El agua se precisa para la vida en caso de falta de lluvia o mal reparto general de la misma. El riego tiene como finalidad suministrar el agua necesaria a los cultivos de tal forma que no sufran pérdidas de producción. Pues es de lo que se trata, ¿no? Cuando yo meto riego, pues le estoy metiendo dinero para que satisfaga la necesidad de los cultivos y no tenga el cultivo que sufrir y luego ese sufrimiento, ese estrés que sufre el cultivo me lo cobre en la producción, más baja producción o más baja calidad, ¿no? Durante los últimos 10 años el sistema de construcción fue adaptado en frutales al lado de la aspersión y el goteo, más del goteo que la aspersión, ¿no? En realidad la construcción reemplazó la aspersión en los estados positivos, pues sí, porque la aspersión, sobre todo en frutales, golpeaba a las frutas y las manchaba, sí, igual a ciertas hortalizas, entonces la microexpresión no golpea tanto, pues, en lo que está más atomizado, pues, ¿no? Ahí nos representan una figura como en un lugar árido, donde hay poca agua, fíjense cómo hay con un esqueleto ahí que pidiendo el agua que salga, a la llave que salga, ¿no? Bueno, ahí está también este tipo de microexpresión visto desde otro ángulo, cómo se ve que es radial, pues. Ahí se ve un suelo con partículas grandes, me imagino que es un suelo migajón arenoso, ¿verdad? Sí, que se ven muchas partículas grandes de más de partículas primarias, no tanto agregado o terrones, ¿no? Conceptos de riego señalan consisten en aplicar agua en forma de lluvia fina mediante dispositivos llamados microaspersores que la distribuyen en un radio no superior a los 3 metros, o sea, también que no sea muy distante de la microaspersión de más de 3 metros, porque la idea es que el árbol cubra con su sombra. Generalmente los árboles tienen, pues, cuando mucho 3 metros de un lado y 3 metros del otro, ¿no? Entonces, pues se pone para que esté dentro de esos 6 metros de diámetro, vamos a decir, o 3 metros de radio, ¿no? Atendiendo su horario, los cultivos de microaspersión pueden ser de largo conducto o de conducto de orificios de remolino o autocompensante. O sea, se autocompensan de la presión, pues, para que siempre den el mismo gasto, pues, ¿no? Para Ahí está otro, fíjense cómo está un poco más atomizado, tiene más rayitos, ¿no? Pero la conexión es la misma, del lateral sale al, a la manguita esa que la comunica con el aspersor que está fijado, el microaspersor en una base que se entierra así muy superficialmente, ¿no? Se necesita mucho esfuerzo y luego al meterle presión pues sale y avienta el agua, ¿no? ¿Sí? Pero en forma radial, ¿no? Otro que también dice que el por microaspersión es homólogo a la aspersión, en lo cual la microaspersión se diferencia de las varias formas de aspersión convencional debido a que la calidad y la presión de cada aspersor es bajo. Sí, sí, pues es más bajo que puede ser igual a uno de los aspersores de baja presión, pero los microaspersores generalmente tienen más baja presión que los de aspersión y sobre todo los de mediana y alta presión como el cañón, pues sí, necesita sí necesita presión, pero es nomás para que pegue contra el dispositivo que esté encima de él para que disperse el agua en forma de chorritos o de gotas o de niebla o de lluvia, como sea en un radio, como decía ahí, de 3 metros mínimo. Ahí está otra toma de un microaspersor, ¿verdad? ¿Sí? Como está fijado ahí a ese de plástico que se entierra para fijarlo ahí y que no se mueva, sino que dé un gasto constante. Las características que tiene un sistema de microaspersión, ¿verdad? El área húmeda que cubre cada microaspersor es reducida, pero bastante uniforme. O sea, no es tanto como los aspersores, que hasta los cañones hasta 70 o 80 metros, ¿no? Estos, cuando mucho, 3 metros, pero muy uniforme, pues. Los componentes convencionales del sistema de riego por microaspersión son pequeños y económicos. O sea, los tapones,
las agarraderas, estos de plástico donde se fijan al suelo, son pequeños y más económicos. O sea, la instalación de sistema de riego generalmente es fija, mejorando la eficiencia de riego, no se mueve pues y dura más tiempo. El sistema de irrigación requiere bajos caudales o gastos para su operación, ¿no? Lo que pasa es que aparentemente cuando choca con la lámina esa que lo dispersa, aparentemente se ve mucho, pero son gastos bajos que lo que hacen es dispersarse nada más, ¿no? Y por eso aparentemente se ve mucha agua, ¿no? Ahí está un microaspersor, cómo es que sale el agua, pega en esa cosa azul y eso es lo que dispersa, pues, ¿no? En forma de círculo, ¿no? Ahí está así con una vista muy cercana, pues, ¿no? El sistema de riego profesional es aplicable al riego de hortalizas, plantas aromáticas, flores y plantas ornamentales, ¿no? Bueno, o sea, ya vimos que tiene sus inconvenientes, ¿no? Sí, a lo mejor si la ponemos en flores, en rosas, ¿no? Sí, pues a lo mejor hasta le tumba los pétalos, ¿no? Porque aunque es de baja presión, pues sí siempre sale con cierta fuerza, ¿no? Los costos de operación se reducen a diferencia de los sistemas de riego convencional. Se adapta a cualquier topografía y suelo, pues sí, o sea, va ustedes fijo en un lugar donde hay pendiente, pues si riega, no más que cuando hay pendiente, pues escurre parte del agua, ¿no? El sistema de riego por microaspersión en frutales puede ser considerado como un sistema localizado, pues sí, por eso se llama sistemas de riego localizado, que facilita la aplicación del fertilizante o fertirrigación a cualquier insecticida y lo sube, que se llama quimirrigación cuando se aplica insecticida o herbicida hidrosoluble en el agua de riego. O sea, también los insecticidas tienen que ser hidrosolubles en el agua, ¿no? Como también las que se usan contra las malezas, los de control de malezas tienen que ser hidrosolubles en agua, disminuyendo los costos de producción y mejorando los resultados de la aplicación. Pues sí, o sea, si usan estos bioherbicidas, perdón, se me olvida, o bioinsecticidas o bionematicidas, o como ustedes quieran, si deben ser, en primer lugar, hidrosolubles en agua, pero si pueden aplicarse siempre y cuando no hay incompatibilidad con el fertilizante que vayan a aplicar. O sea, que el fertilizante mate o no haga que funcione el ingrediente activo del bioherbicida o del bioinsecticida, etcétera, ¿no? Pero sí disminuye los costos de producción porque ya no usan tanto mano de obra, sino que aprovechen su riego que les costó caro para mandar por ahí la fertirrigación o la quimi-irrigación. La quimi-irrigación todavía no es muy usual actualmente, pero tiende a usarse para bajar los costos de usar al hombre para aplicarlo manualmente, ¿no? Los herbicidas, los insecticidas, los nematicidas, etcétera, ¿no? Mi expresión en guayaba o en cítricos, fíjense cómo aquí va el aspersor, es una variable, va elevado, abajo hay un cultivo ahí del guayabo, ¿sí? Y va elevado, no va en el suelo, pues, sino que la tubería va detenida ahí en los guayabos y arriba está, entonces riega por encima, también lo mismo, ¿no? Ahí van 3, 4 metros de diferencia de diámetro entre unas personas, ahí lo ven ustedes, y este otro, ¿no? Y en cítricos, ahí va, ese sí está en el suelo, fíjense, ahí va, acaban de hacer la zanja y la van a enterrar, y nomás va a salir la manguera que conecta al microaspersor, ¿no? Eso es en cítricos, llámese naranja, limón persa, toronja o lo que sea, ¿no? Pero les digo, es más bien en frutales, aunque digan que en hortalizas y eso no es tanto así. Los requisitos de gasto caudal son variados y depende tanto del tipo de emisor como del tamaño del patrón de humedad requerido. 27 mini-aspersores que tienen gasto de 100 a 300 litros por hora. Mini-aspersores que tienen gasto de 50 a 90 litros por hora y microjet que tienen de 40 a 70 litros por hora, ¿no? Ahí están bueno, ya lo habíamos visto eso, pero aquí más específico, pues, ¿no? Ahí está un microaspersor, también muy de cerca, ¿no? Así cómo sale el agua y cómo pega ahí, y cómo dispersa, ya no en chorros, sino más bien
en chorritos muy delgaditos o en flujo de gotas muy delgado, ¿no? Ventajas del sistema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Su uso es adecuado en suelos muy ligeros, arenosos, mijones arenosos, de franco a arenosos, donde el riego por goteo no se hace el cultivo en cuanto al área humedecida, en cuanto al total del área que debe humedecer, ¿no? Los microaspersores son menos propensos a la obstrucción comparada con los goteros, ya lo vimos. Permite un lavado más eficaz del suelo para prevenir la acumulación de sales. Cuando veamos el goteo vamos a ver dónde se acumulan las sales, ¿no? Se puede aplicar caudales o gastos más importantes a baja presión, disminuyendo el costo del sistema. Bueno, pues ya, eso también ya lo hemos mencionado, nomás que quise poner esto porque a veces salen otras ventajas de las que ya vimos, ¿no? Ahí está un microaspersor, fíjense, con chorritos, ahí son como 14 chorritos, ¿verdad? Así que están regando ahí un cultivo de porte bajo, ¿no? De hoja ancha, ¿sí? Posee una eficiencia del 85 para aplicarse el agua de forma localizada sobre el área radicular del cultivo. Pues es 85 como menos, pero se maneja también 90 y 95 cuando lo calculamos bien para el tiempo de riego, con las propiedades del suelo, que no hay pendiente para que se escurra, etcétera. Puede llegar hasta 95%, ¿no? Puede ser aplicado fertilizantes y pesticidas en el volumen de riego. O sea, aquí más bien puede ser aplicado, puede ser aplicado con agroquímicos en los volúmenes de riego, ¿no? Y los agroquímicos involucra todo, pues, ¿no? Permite la inspección periódica del emisor, previniendo anomalías en su funcionamiento. Es una de las cosas que el goteo, por ejemplo, enterrado, pues no permite la inspección, y en este caso sí, ¿no? Van revisando cada día diario o ponen a un trabajador para que revise que esté saliendo bien los microaspersores en todo el área. ¿Sí? Cada determinado tiempo, ¿no? Lo pueden ver visualmente dónde está fallando, ¿no? Ahorro de agua, fertilizante, mano de obra y energía, de acuerdo. Ahorro de nivelación de tierras también, pero aunque se trata de que no esté en laderas porque se puede escurrir el agua, ¿no? Ahí está uno ahí con baja presión, fíjense cómo ahí sale con muy bajita presión, entonces, pero tiene sus chorrillos ahí y está por encima del suelo y a la mayor altura del árbol y no muy cerca del tronco, me imagino, porque las ramas no se ven, pero ahí está más cerca del tronco, ¿no? Desventajas, ¿cuáles son? Presenta alto costo de inversión por requerir un emisor por cada planta. Pues sí, pero hay menos árboles que plantas que cultivos normales como el maíz, como la caña, como el sorgo, como las hortalizas. Hay menos plantas en un cultivo de mango, por ejemplo, a lo mejor hay 100 plantas, ¿no? Entonces se necesitan 100 nada más, ¿no? En cambio, en otros se necesitan hasta 500 microaspersores para poder regar toda la superficie sembrada con los cultivos tradicionales de bajo porte. Puede presentar problemas funcionales para el producto de pulverización del agua, pues sí, si presenta una lluviecita muy fina, como si estuviera lloviendo, pues, y en términos generales, les moja la planta y mantiene esa humedad relativa alta, puede haber presencia de hongos y de bacterias, ¿no? Por el alto contenido de humedad que hay en el aire y en la propia planta, pues, ¿no? Y en el suelo también, ¿no? Interfiere en las labores de cultivo y producción del terreno una vez establecido el riego. Pues una vez que lo establecen, pues sí puede interferir si no va enterrada los laterales, pero si van enterrados, pues casi no, porque casi no se cultiva junto a los árboles, pues, ¿no? Se cultiva entre los árboles, ¿no? Generalmente. Ahí está otro, ahí he visto de arriba cómo se inserta en la tubería lateral y cómo sale el agua por cada uno de esos orificios que tiene ahí, ¿no? En este caso son 3, 6, 8 orificios por donde está saliendo el agua, ¿no? Tipo de suelo adecuado para el sistema de riego por microexpresión, o bueno, las formas y emisiones del volumen del suelo húmedo dependen de las propiedades y características del perfil físico del suelo. Pues claro, pues ni modo que no, ¿verdad? Lo que ya vimos, ¿no? Las constantes de humedad del suelo,
la velocidad de infiltración, la textura, la estructura, la porosidad, etcétera. Y ahí nos ponen un triángulo de textura, ¿no? Y ahí dice, bueno, la textura del suelo, que es una propiedad física, ¿no? Va a dar qué decir en el diseño de un sistema. En este caso es de aspersión, ¿verdad? Y la foto es de aspersión, no es de microaspersión. Está otro tipo de microaspersor, ¿verdad? También. Con chorros son 3, 6, 8 chorritos que están saliendo, ¿no? A medida que aumenta el caudal o gasto del emisor, el desplazamiento horizontal y vertical del frente húmedo crecen de forma más rápida al inicio del riego y de forma más atenuada a medida que aumenta el tiempo de aplicación. Pues sí, ya lo vimos cuando veíamos la infiltración, ¿no? A medida que está seco el suelo y llueve o aplican ustedes un riego, es más rápida la infiltración, tanto horizontal como lateral, y a medida que se van llenando los poros del suelo, sean macroporos o microporos capilares, se van taponando con burbujas de aire, con agua, etc. Entonces tiende a haber más obstáculos para que se mueva el agua en el suelo, ya sea a nivel vertical hacia abajo o hacia los lados, ¿no? La tasa de aplicación no debe exceder a la tasa de infiltración del suelo, lo que veníamos diciendo también el riego por aspersión. Siempre la cantidad de agua que ustedes calculen, establezcan o puedan estimar por los microaspersores, ya dijimos igual que los aspersores, siempre debe ser menor que la casta de filtración, si no se encharca. También se expresa en milímetros por hora, ¿no? Pues sí, o en milímetros por minuto, si es un suelo arenoso, en milímetros por día, si es un suelo muy arcilloso, ¿no? Ahí está otro tipo de microaspersor, ¿verdad? Sí, en forma circular, y pareja la cuestión, no en forma de lluvia, no en forma de chorritos ni nada de eso, sino en forma de total, vamos a decir, porque la boquilla sí está diseñada para que salga de esa forma. Me imagino que ha de ser para ciertos cultivos, ¿verdad? Sí. Traslapa el microaspersor puede ser de forma circular o de forma triangular, ya lo vimos en el aspersor. En instalaciones permanentes en marcos de 8x8, acuérdense 8x8 entre laterales, entre las líneas de conducción laterales, y 8 metros de distancia entre microaspersores, o de 10x10 en iguales circunstancias, ¿no? Con inversiones mucho menores de los sistemas permanentes de riego por aspersión de estos cultivos, ¿no? Sí, cuando son permanentes las inversiones son menores, ¿no? Pues sí, a la larga, no a la cerca, ¿no? El desplazamiento de los emisores será similar al de los árboles, por un emisor por planta o entre dos plantas según la distancia entre ellas. Entre más cerca estén, se puede poner un aspersor, entre más distanciados se pueden poner dos aspersores, ¿verdad? Ahí está, les puse bueno, aquí los sistemas. Base, la base va con rosca de media pulgada, microaspersor que llaman bailarina, la base más bailarina, ahí está, ya la conectaron, ¿sí? Ahí está, ya se conectó la base con la bailarina, base con rosca, con aspersor, difusor 360, con su conexión, ¿no? ¿Por qué 360? Porque de la parte roja que está ahí sale el agua a presión, choca en la parte azul, en ese, que es un como disco de la parte azul, como choca, lo dispersa con presión a 360 grados, ¿no? O sea, riega un patrón de humedecimiento de 360 grados. La separación entre aspersores para maximizar la cobertura se hace igual al radio de cobertura, es decir, el radio que alcanza las gotas de agua emitidas desde el aspersor. Este arreglo se le conoce como el traslape del 100%, ¿no? Pues sí, hasta donde llegan las gotas ahí se traslapa, ¿no? La instrucción de un sistema de riego por aspersión en un lote tiene una configuración típica en H como ven ahí, ¿no? Ahí está la tubería principal, las tuberías laterales en H, como le llaman, ¿sí? Y sobre las tuberías laterales van los microaspersores que se traslapan, pues, ¿no? Ahí está también un sistema un esquema, pues la bomba de agua, luego va por la tubería lateral, principal, perdón, de ahí salen las laterales. La válvula que está ahí, mini válvula para tubo de
polietileno, es PE, que es el polietileno, y luego los nebulizadores con mini válvula amortiguadora y boquilla, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Ahí están arriba las mangueritas que se conectan al mini nebulizador con manguera, con mini válvula y la boquilla ahí la ven ustedes en amarillo, pues, ¿no? Calidad del agua es muy importante, el sistema es muy susceptible a la presencia de sólidos en suspensión porque taponan los orificios de los aspersores, inclusive la presencia de algunas sales puede taponarlas al precipitarse en las boquillas cuando se hace el riego, ¿no? Bueno, generalmente es importante que una cosa es, nosotros vimos la calidad del agua con respecto solamente a sales. La calidad del agua también aquí la señalan como cuando trae suspensión, o sea, trae sólidos en suspensión, partículas de arcilla, partículas de arena, pedazos de tronquitos de hojas, lo que sea, o sea, sólidos en suspensión. Eso es también lo que ellos llaman calidad del agua. Para nosotros es, desde el punto de vista agronómico, pues sí, aquí tenemos que tomar en cuenta también los sólidos, pero para nosotros lo que vimos en clases anteriores, ¿se acuerdan? Era con respecto a las sales que traía el agua, ¿no? Que se clasificaban en S1, C1, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia al precipitarse en las boquillas cuando se hace el riego, si trae sales, sobre todo los carbonatos, que es lo que llamamos sarro nosotros, que eso lo vemos en las tuberías de las salidas de las llaves de nuestras casas. Generalmente el agua potable que nos mandan a las casas viene tratada con cloro, con carbonatos, con eso, y entonces al dejar de salir el agua, se evapora el agua y quedan las sales ahí. El agua se evapora sin sales, entonces ahí la va depositando. Aquí lo que se recomienda, pues es, como dicen, cuando cesa el riego, pues no dejar o sea, volver en el siguiente riego, ver si se puede regar con agua más de mejor calidad, o sea, hace menos sales para que se elimine esas sales. Si no, pues cada vez que cesen el riego se les van a formar ese sarro, esa precipitación de sales, de carbonatos y bicarbonatos, pues básicamente de calcio también, ¿no? Ahí. Tipos de cultivo, bueno, aquí son datos que implementado en todos los frutales, ya vimos que en los frutales es casi el 90%, ¿no? En ornamentales, bueno, ahí dice ornamentales sería también, pero en la parte baja de las ornamentales, por ejemplo, en el caso de las rosas, ¿no? Pues no le podemos poner arriba cuando están floreando, porque le pueden tumbar los pétalos, ¿no? Y así a otras ornamentales, ¿no? Las más recientes innovaciones en el diseño de microaspersores impulsadas por las ciencias de los cultivos protegidos, o sea, bajo cubierta, o sea, en invernadero, en macrotúnel, etcétera, se manifiestan modelos que se distinguen por las siguientes particularidades, por las siguientes características, ¿no? Son de baja descarga, o sea, bajo gasto, baja presión operativa para que no salgan con mucha fuerza y no tumben las hojas o los pétalos o las frutas o lo que sea, gotas de diámetro mediano y mayor diámetro de cobertura, o sea, tratan de que abarque más a baja presión y con bajos gastos, ¿no? Y con gotas de diámetro mediano, no grande porque golpetean al fruto o a las flores y las dañan, pues, ¿no? Ahí están los tipos y también les puse ahí el contacto, pues quieren ver, algún día ustedes quieren, bueno, eso viene todo en internet, ¿no? Pero lo quise dejar ahí que es www.chinadri.com, que es donde pueden ver los tipos de microaspersores, ¿no? Como ustedes ven, son de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes chorros, etcétera. Los microaspersores se producen en almacenes plásticos rígidos, ¿no? Su precio es mucho más accesible que los aspersores y también su tamaño es menor. Sí, los aspersores generalmente vienen en cobre, de cobre, en latón, ¿verdad? Sí, en bronce, perdón. En bronce es más caro que el plástico y eso también reduce
su precio, ¿no? Pero ya vimos que pues fue ideado para los frutales, ¿no? Y el aspersor, por ejemplo, un microaspersor para caso de maíz o caña de azúcar, por ejemplo, pues no funciona, ¿no? ¿Cuántos microaspersores necesitaría? O sí funciona cuando estén chiquitos el cultivo, pero ¿cuántos microaspersores tendrían que poner? Un montón, ¿verdad? El manejo de las estaciones de riego con microaspersores es menos complicado que aquellos que emplean goteros. Sí, claro, eso sí, porque lo están viendo, ¿no? Ya que la supervisión de la operación del equipo, la incidencia de su operación y las posibilidades de destapar un emisor tapado son más sencillas. Para empezar, pues lo están viendo cómo sale el agua, ¿no? Y en el caso del goteo, pues sí ven que gotea, pero no ven si está taponado o no, ¿no? Ahí está un microaspersor también de 360 grados y es como está diseñado para que salga así el agua, ¿no? Y ahí está el otro, pues más bien es un aspersor más que un microaspersor, aunque está muy cerca del cultivo, ¿no? Empleo de microaspersores en cultivos protegidos, o sea, en invernaderos, ¿no? La introducción de microaspersores al riego de cultivos protegidos, o sea, cultivos que estén en invernaderos, en macrotúneles, en microtúneles, ha afectado profundamente al concepto que sirvió de base al desarrollo de esta tecnología, ¿no? Tratándose de cultivos de alto valor comercial que requieren un nivel muy preciso de control, se exige también la aplicación del agua sea lo más uniforme posible, pues sí. Vale mencionar que esto ha tenido como consecuencia inesperada el desarrollo de riegos de mini aspersores, los que salen con poca presión, con poco gasto, en forma de lluvia, lo que vimos ahorita, ¿no? Los mini aspersores que se llaman, ¿no? El microriego se emplea frecuentemente para aumentar la humedad y disminuir la temperatura de ambientes protegidos. Con este fin se emplean nebulizadores, los cuales producen gotas de muy reducido diámetro. Es más, pues, por eso se llaman nebulizadores, porque parecen niebla, pues neblina. Ahí están, vean ustedes un ejemplo, regando unas charolas y aún acá donde están ya las sobre camas, sobre ya las sacaron el cultivo de las charolas y los pusieron en camas y ahí están los nebulizadores, ¿no? Sí. Pues salen más pequeñas las gotas, pues, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos visto, esto está aquí repetido, ¿verdad? Y aquí está también otros aspersores, aquí lo puse porque no lo había puesto antes, son aspersores para riego por aspersión, también se los quise poner aquí. Debe ir arriba, al rato lo cambio. ¿Sí? Presión de mariposas que se llama, caudal de goteos 28 litros por hora y la capacidad de riego de 22.4 metros cúbicos por hectárea por hora. Se entiende que van así como están ahí en frutales, ahí pueden ir dos, ¿verdad? Ahí ven ustedes ahí como en ese frutal, ahí como mancha. Lo negro, lo oscuro es lo que riega el microaspersor, pero como el árbol no está muy crecido, la sombra no protege la evaporación del suelo, ahí baja la eficiencia cuando está el árbol pequeño, ¿no? Ya que está grande, pues la sombra del árbol sí aumenta la protección de ese patrón de mojado superficial y hace que se evapore menos agua y lógicamente aumenta la eficiencia, ¿no? Riego a través de sistemas de fertilización. Una unidad básica de fertilización debe constar de un inyector de fertilizante y un tanque de mezcla de fertilizantes, preferentemente de material plástico para aportar el abono líquido. Tiene que ser abono líquido o muy soluble, pues les comentaba yo, nitrato de potasio es un ejemplo de un que se usa mucho en fertirrigación y que es muy soluble en el agua, no tapona los goteros, pues, ¿no? O los microaspersores, ¿no? En su caso, preparar la elección con abono soluble, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? También es necesario un agitador, una doble control y un filtro, ¿no? Un agitador para que revuelva bien ese ese fertilizante, una válvula de control para la presión y un filtro que pueda impedir el paso de algunas partículas más o menos grandes, sólidas, o de algunos terroncitos que se hayan colado, partículas de arena que se hayan colado, ¿no? Dependiendo del sistema de fertilización, se pueden requerir equipos adicionales como válvulas, reguladoras de presión, bombas mezcladoras, pues sí,
cada vez más, si voy a meter un sistema de microaspersión, ¿verdad? Y no le pongo los aditamentos que aunque cuesten caros, pues me hacen que mi eficiencia de uso de eso sea mayor, pues estoy frito, ¿no? Se entiende que le compre un sistema de microaspersión, pues tiene lana para comprar los accesorios, ¿no? Ahí están otros sistemas de riego de microaspersión, de microaspersores, boquillas de microaspersores, ¿no? Sí, como todos vienen en plástico, todos se atornillan, ¿verdad? Sí, es una gran ventaja, ¿no? Se pueden cambiar en cualquier momento, no son tan costosas, etcétera, ¿no? Y todas ya ven que chocan así contra algo para que salga atomizado el chorro a 360 grados, a 180, 90, como ustedes lo diseñen, ¿no? Conclusiones, ¿no? El uso del riego por microaspersión se ha difundido rápidamente en los últimos años, ya que es un sistema muy novedoso permitiendo ahorrar agua. Esto en los últimos años, de unos 15 años para acá, permitiendo ahorrar agua, tiempo, dinero y mano de obra, con lo cual podemos reducir los costos de producción. Se puede utilizar muchas veces en condiciones adversas como terrenos con mucha pendiente. Claro, ahí hay el problema que puede escurrir porque queda mucha agua en la superficie antes de infiltrarse con la pendiente, pues tiende a escurrir, ¿no? Adaptándose a muchos cultivos hortícolas, frutales e incluso jardinería, dándonos un riego más uniforme en relación a otros sistemas de riego, ¿no? Ahí está un microaspersor en detalle, bueno, en que lo quise poner, ahí está, para que lo conozcan bien de cerca, ¿verdad? Sí. Ahí está el mismo microaspersor funcionando, ¿sí? Como sale con algo de presión y distribuye el agua. Ahí están los diferentes tipos de microaspersores y de aspersores. Ahí está un microaspersor señalando que riega frutos y hortalizas. Ahí están otro montón de microaspersores, tipo de microaspersores, ¿verdad? Sí. Y de aspersores. Arriba hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microaspersores y de ahí en adelante aspersores. Los quise poner juntos porque es de microaspersión y aspersión, pero para que los tengan, pues, ¿no? Componentes del sistema de microaspersión, pues ahí está, en un invernadero, un esquema de instalación del sistema de negociación en invernadero. Ahí está, ¿no? Como viene enumerado, ¿verdad? Desde la válvula de operación, válvula eléctrica de entrada, filtro de mesh, 44 mesh, regulador de presión indispensable, ¿no? 4.3 bar, sensor de temperatura, línea principal, línea secundaria, la lateral, válvula eléctrica de descarga de presión, nebulizadores, allá va tan arriba en el 11, ¿no? Bueno, es un esquema ustedes van a llevar esto a más detalle, como les digo, cuando vean su curso de agricultura protegida, ¿no? Pero esto es más o menos las generalidades, ¿no? Uso de microaspersores en sistemas protegidos, en invernaderos, ¿no? El microriego se emplea fundamentalmente para aumentar la humedad y disminuir la temperatura en ambientes protegidos, ¿no? O sea, en invernaderos, en macrotúneles. Con este fin se emplean nebulizadores y los cuales producen gotas de muy reducido diámetro, pues, o sea, muy pequeñitas, pues. Por eso se llama nebulizar como neblina, pues. Ahí está, microaspersión es un sistema, otra vez lo ponemos, que se caracteriza por aplicar el agua en un punto específico en forma de lluvia fina o de niebla. Permite uniformidad de riego muy altas, es excelente para usarse en sistemas de fertilización y también es usado para combate de heladas, por sí. Está muy cerca del suelo, está mojando el suelo, está mojando parte de la planta. Ya vimos lo de las heladas, cómo el riego de aspersión y microaspersión, básicamente el de aspersión, más que nada, es bueno para reducir el efecto de las heladas, ¿verdad? El término de microaspersión, y eso se lo quise poner porque es lo que presenta la Asociación Nacional de Usuarios de Riego AC en México, que maneja más de 3.500 hectáreas, no todas por microaspersión, sino la mayoría por gravedad, pero es lo que ellos consideran y les dan a los productores este tipo de capacitación. Lo quise poner para que ustedes, si en algún momento lo necesitan,
pues ya saben que es casi oficial de esta Asociación Nacional de Usuarios de Riego, que involucra de los 6,5 millones de hectáreas bajo riego en México, maneja más o menos 3,5 millones de hectáreas de riego en México, ¿no? O sea, es más o menos lo oficial que se usa, vamos a decir. El término de migración, todos los sistemas de riego son aquellos, todos los sistemas de riego de baja presión, entre los más comunes están el goteo y la microaspersión, de la microirrigación, perdón. El agua se aplica frecuentemente con láminas muy pequeñas en forma de gota de lluvia en rayos pequeños a través de aspersores diminutos. Adaptabilidad: cuando el agua es escasa o cara, en suelos arenosos, rocosos o difíciles de nivelar. Cultivos altamente rentables que requieren mayor control sobre la cantidad de agua que se aplica para obtener alta calidad. Pues sí, esto se debe usar, el que use ya la microirrigación, ¿verdad? Pues necesita tener mucha lana para, para tener este tipo de cultivo, digo este tipo de riego, ¿no? Ventajas: incrementos en rendimiento y calidad de los cultivos. Estamos hablando de microirrigación, no ya microirrigación, que es parte de la fertirrigación, pero es todavía más pequeño esto. El agua se aplica en láminas pequeñas, el área de nacimiento es pequeña, reduciendo las pérdidas de evaporación del suelo. Se requiere mayor cantidad de agua, entre 40 y 60% del agua que usamos en los riegos de aspersión y gravedad. El crecimiento de malezas se reduce únicamente en el área donde se tiene el humedecimiento. Esa es otra, ¿no? Pues las malezas crecen donde hay humedad y como nomás riega una esta cantidad, y abajo del árbol, pues nomás ahí crecen un poco porque el árbol no les deja tomar mucha luz por su sombra, para cuando ya creció, ¿no? Cuando que necesitan para hacer la fotosíntesis, ¿no? Desventajas: taponamiento de los emisores es uno de los más serios, pues sí, están más chiquitos para hacer la gota más chiquita, para hacer la gota como lluviecita fina, pues necesitan estar más chiquitos, y al estar más chiquitos se taponan más fácilmente con arcillas, con restos de fertilizante, con aguas, con altos contenidos de carbonatos, etcétera, ¿no? Altos costos de mantenimiento, tienen altos costos de mantenimiento. La falta de mantenimiento puede provocar el taponamiento de los emisores y afectar los rendimientos si no se detecta el problema y se corrige a tiempo. Es decir, si no vemos a tiempo el problema, si no lo detectamos, si no intuimos dónde puede estar el problema, pues se va cada vez haciendo más difícil la cuestión de evitar los taponamientos, ¿no? Requiere el tratamiento químico del agua para evitar el taponamiento. Hay ciertas sustancias que deshacen los obstáculos químicos que tiene que lleve el agua. Hay acumulación de sales cerca de la planta, lo cual afecta la distribución del agua y el desarrollo de la raíz. Pues sí, también, ¿verdad? Riego por goteo. El riego por goteo, ya entramos al riego por goteo, es uno de los más nuevos métodos de aplicación del agua. Se describe como la aplicación frecuente y con bajos volúmenes a través de dispositivos llamados emisores y goteos. Bueno, este riego por goteo no les acabé por desviarme hacia lo de Valle de Todos los Santos, no les acabé de explicar que dicen que los israelitas inventaron el riego por goteo, ¿no? Y fueron nuestros antepasados indígenas de la península de Baja California, que como había una escasez de agua, bueno, sigue habiendo escasez de agua, de lluvia y de mantos freáticos, etcétera, en la península de Baja California, allá en Sonora, pero básicamente la península de Baja California, tanto en el norte como en el sur. Ahí ellos no podían sembrar ni azúcar, caña de azúcar porque usa mucha agua, ni remolacha azucarera porque también, aunque usa menos que la caña de azúcar, usa mucha caña de azúcar, de todos modos, usa mucha azúcar, perdón, mucha agua, perdón, de todos modos, y no hay en esos lugares. Entonces lo que hacían era, ¿de dónde se sacaban el azúcar? Pues igual que en el Medio Oriente, allá de Israel, y donde se dio la religión cristiana, el país de Cristo y los católicos y eso, los cristianos, ¿no? Es decir, ¿qué es de dónde sacaban el azúcar en esos lugares? En Arabia, en Irak, en Irán, en Israel, en Egipto, en toda la zona norte del Sahara, donde sacaban el azúcar que necesita el cuerpo humano, pues, y allá había humanos también, pues lo sacaban de frutos como el higo,
la palmera, la palma que da dátil, y que son frutos, o sea, es algo que que da la palmera, que se da en lugares muy áridos, donde necesita poca agua, da también la higuera, ya ven los oasis, todo ahí es donde hay los mantos freáticos cerca de la superficie y se dan estas plantas, ¿sí? Aguantan mucho la salinidad, sobre todo la palmera, pero sobre todo los frutos se pueden secar y conservar, pasan de ser en fresco, vamos a llamarle no renovables a renovables, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al secarse pierden la mayor cantidad del agua, se pueden secar al sol como se secaban antes, y luego ya que se secan se almacenan y no les pasa nada en temperaturas de lugares áridos. Esos frutos se conservan muy bien y de ahí sacaban el azúcar para nivel personal, ¿no? O sea, no para endulzar el café o el té o lo que sea, sino para nivel personal. De ahí sacaban el azúcar cada gente que necesitaba para su cuerpo, ¿no? Bueno, eso allá con los árabes, pero acá con nosotros, que lo que hacían los antiguos indígenas de esa zona era los capicús y todos esos, que luego le voy a sacar la relación de los indígenas que existían en esas zonas, hacían ollas de barro, con suelo arcilloso, hacían ollas de barro que eran muy porosas, ¿sí? Sembraban un arbolito, de algún lado lo traían, un higo, sobre todo higos, ¿no? Lo plantaban y ya que crecía y empezaba, le enterraban, hacer un hoyo, enterraban esa olla, le ponían ahí algo del agua dulce que tenían de algún lado, la sacaban, porque tenían que tomar agua dulce, pero gastaban muy poca agua, llenaban la jarrita y tapaban con una piedra para que no se evaporaba, por intuición nada más, ¿no? Y entonces las raíces de la planta, la ollita transporaba agua a su exterior de la olla de barro, se humedecía pues por transporo y ahí la planta lanzaba sus raíces y esa agua se mantenía por lo menos una semana, 15 días, ¿no? A la semana iban, quitaban la piedra y le echaban otros 5 litritos de agua, si es que la olla era de 5 litros, ¿no? Ellos no sabían qué eran los litros, pero más o menos un volumen que les aguantara una semana. Y eso fue el origen realmente del riego por goteo, ¿no? No más que aquí ni modo de llamarle riego por transporeo o riego por sudeo, ¿no? Que sudaba la olla, ¿no? Se le llama riego de ollas, ¿no? Riego de ollas, ahora se llama riego de ollas, efectivamente. Pero es el origen del riego por goteo, no lo inventaron los israelitas, los inventaron los indígenas que existían en esos lugares, que de alguna forma se las ingeniaban pues para tener que comer y sobre todo tener azúcar que el cuerpo necesita, ¿no? A mí me tocó trabajar también, les cuento otra experiencia de este tipo ya más para acá, digo, esto estamos hablando de 1000 años hace, del riego por olleo, ¿verdad? O por ollas, o por riego por transporeo, como ustedes quieran llamarle, ¿no? ¿Sí? Se llama riego por goteo en general, ¿verdad? Sí, pero es porque nosotros, por ejemplo, hay goteros que agujeran la manguera y sale un chorrito, ¿no? Y ni modo que sea riego por chorreo, ¿verdad? Sí. Pues también se llama riego por goteo generalmente. Bueno, a mí me tocó trabajar en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, ahí con los que hablan otomí, los indígenas, sí que todavía hay muchos ahí que hablan otomí, y nos tocó trabajar con ellos y ellos idearon y nosotros ya lo aplicamos, pero ellos fueron los de la idea. Ahí se usa mucho, usan el olivo es muy resistente a suelos pobres, suelos calcáreos, con poca precipitación, resistente a la sequía, etcétera, y esos olivos estaban en medio y en cuadro estaban 4 nopales, 4 plantas de nopal, pues, ¿sí? En cuadro, y en el centro de ese cuadro estaba el olivo. Entonces lo que hacían era que con los botes de Tecate, que ahí, sí, hasta ahí llega la Tecate, la Coca-Cola, estos lugares apartados ahí llegan como sea, agujeraban el bote
lo perforaban por la baja de a base de clavos, con clavos y martillo, lo perforaban para que tuviera hoyos, lo ponían, lo enterraban en el suelo hasta el nivel del suelo, ¿sí? Uno en cada nopal, ¿sí? Y luego unían dos tambos de 200 litros, ¿sí? Dos tambos que nosotros conocemos de 200 litros, lo soldaban muy bien soldado, lo montaban sobre unas llantas, sobre un eje y unas llantas viejas de carro, ¿sí? Lo amarraban bien, lo llenaban de agua y luego con una manguera que iba en la parte posterior, iban llenando los botecitos esos, que había uno en cada nopal, iban por el centro de los nopales, ¿no? Que aunque estaba le daban la vuelta al olivo, ¿no? Pero iban regando así, inclinaban la manguera hacia un lado, llenaban el botecito, inclinaban al otro lado, llenaban otro, pasaban a los siguientes nopales, y con ese riego, que es riego por goteo también, ¿verdad? Sí. Mantenían a los nopales que les daban de comer tunas, nopalitos verdes, y algo daban, algo de humedad alcanzaba. Estaban más o menos cerca los nopales del olivo, ¿no? Con lo que se desparramaba de los 4 botecitos, el olivo con sus raíces agarraba agua y algo alcanzaba de dar de aceitunas negras generalmente, que es más aguantadora que la verde a la sequía. Bueno, ese es un sistema de riego por goteo, ¿verdad? Sí. También, que también se llama por goteo, ¿no? Sí, muy sencillo, muy rústico, pues, pero funciona también. Y el nopal, pues, necesita poca agua, pero con esa poca agua les daba atunes, les daba nopalitos, les daba aceitunas, todo, ¿no? Es otro ejemplo, pues, de cómo la gente idea de alguna forma para poder aprovechar a lo más que se pueda la poca agua que existe en esos lugares. El Valle del Mezquital es está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y ahí quisimos meter la jojoba. Me mandaron jojobas de allá de Valle de Todos Santos, del campo experimental, lo quise meter ahí y no, los sembramos ahí, los plantamos, eran como 10 plantitas de jojoba traídas allá de Baja California, las plantamos ahí, pasaron, y íbamos ya después cada mes y luego cada año, y las plantitas estaban igual, o sea, las mismas 6 hojitas, 6, 7 hojitas, no se morían, pero tampoco crecían, pues, ¿no? Entonces yo de ahí deduje que la jojoba necesita la humedad relativa alta, como es cerca de las costas, para darse como se daba allá en, en Valle de Todos Santos, ¿no? Sí, porque era también ¿cómo se llama? Era sin riego, ahí en Valle de Todos Santos era sin riego, era con la agua que caía ya de vez en cuando, como les digo, cada 10 años, con eso se daba la jojoba. ¿Y por qué no se daba allá en el Valle del Mezquital, que tampoco era sin riego? Pues yo lo achapaba, en primer lugar, a la altura sobre el nivel del mar. Allí era a 0 metros, en el Valle del Mezquital era 2.400. Y también la humedad relativa que el océano mandaba hacia la tierra, y de alguna forma influía sobre la planta, pues, de jojoba, porque allá no había humedad relativa alta en el Valle del Mezquital, ¿no? Yo a eso le atribuía que no crecían esas plantitas. Y yo me imagino que ya han de estar, se las comieron las chivas ahí. Había mucha chiva ahí, pues se da en lugares donde las chivas se dan en lugares donde casi no hay vegetación, ¿verdad? Se comen lo que sea, ¿no? Bueno, si les comento, ya les eché un rollote de esto, de lo del río por goteo, pero para que ustedes vean que no es nada más que los judíos inventaron esto, ¿no? Acá nosotros, los mexicanos, lo ideamos, y en otras partes del mundo, a lo mejor en Perú, a lo mejor en el Valle de Atacama, en Chile, que colinda con Perú, el Valle de Atacama es el lugar más árido del mundo, nunca llueve, nunca ha llovido en muchos años, ¿no? Entonces es el lugar más árido del mundo. Es de la parte norte de Chile con la parte sur de Perú, y parte con Bolivia también colinda, ¿no? El Valle de Atacama. En fin, o sea, bueno, ya los aburrí con tanta plática, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, también, pues hay que explotar lo que nosotros inventamos, ¿no? Bueno, nosotros los mexicanos, pues, ¿no? Y hay que decirlo, pues, ¿por qué van a nosotros decir que ellos, los judíos, idearon la forma ya entubada y con aguas salinas y en el desierto, y inventaron la forma de vender el río por goteo, que es diferente?
pero el riego por goteo se habla en general de riego por chorreo, de riego por goteo, de riego por hoyeo, o sea, es en general, es genérico lo del con el goteo, no tiene que ser a fuerza en gotas, ¿no? ¿Sí? También la microaspersión, pues es parte del riego por goteo, es parte de la microaspersión, pues, y la microaspersión, ya ven, es también con chorritos y con lluvia, como ya vimos, ¿no? Bueno, en fin. Aquí tienen ustedes el riego por goteo. Posteriormente, primero se hizo en superficie, ¿no? El riego por goteo en superficie con las tuberías por encima del suelo. Sí, fue como se empezó a implantar a nivel mundial, pero después a alguien se le ocurrió el riego por goteo subterráneo, el riego por goteo subterráneo que se aplica gota a gota, le digo. Es genérico eso de que es gota a gota. Sí, a veces no se tapó en el gotero, tiene mucha presión y no la elimina dentro del gotero y sale un chorrito y entonces por chorreo, ¿qué? Es genérico el nombre, ¿no? Bueno, el riego por goteo subterráneo, ahí está una toma, ¿no? Generalmente yo he estado investigando cómo se puede en un momento dado recomendar a qué profundidad se entierra el riego por goteo, y los que he visto en Baja California Sur, los dos, tanto allá por San Quintín, que es la zona más tecnificada para mí de México en la cuestión agrícola, en riego y cultivos, y como todos se exporta a Estados Unidos, tiene que ser de muy buena calidad. Bueno, ahí San Quintín, y otro está en el valle donde está toda la zona de higo blanco de México, que es ahorita les digo cómo se llama ahí, que está en medio entre Santa Rosalía, que da al mar de Cortés, al mar de California, y Guerrero Negro. Está la zona de riego por goteo más extensa de México en higo blanco, que es el que nos venden así ya como apachurrado. No es higo negro, sino higo blanco, no en verde, sino seco ya, ¿no? Vizcaíno, el Valle del Vizcaíno, ahí se llama árido totalmente. Ahí se da, es la zona higuera de México más grande que hay. Ahí les aventábamos a unos colegas que se fueron ahí también la comida. Me tocó aventarles la comida por avioneta, en cajas y en paracaídas para que no se rompiera la caja, ¿no? Al aventarla. Pero ellos andaban ahí porque no había comunicación, ni había caminos de terracería, ni nada. Se llegaba casi a caballo. Bueno, ahí está. Ahí ahí metieron mucho, como hay poca agua y es por agua de bombeo que es cara, pues ahí metieron mucho riego por goteo subterráneo para liguera, y lo que lo que siempre cuando fui yo a verlos allá, a preguntar que a qué profundidad era el entierro del riego por goteo, me decían que a 20 centímetros, y yo les alegaba que 20 centímetros era muy cerca de la superficie y podía ser aplastada por el peso de la maquinaria que entrara a hacer labores de cultivo, ¿no? Sí, y me decían que no, que no se... Y en otras bibliografía que he consultado y que he visto en otros lados, es entre 30 y 40 centímetros es la profundidad que debe enterrarse para que no le afecte el peso de la maquinaria y no la aplaste, porque es tubería rígida, es la que va enterrada, no es las cintas de goteo que conocemos que van por encima de la superficie, ¿no? Esa se aplastaría con el peso de la tierra, porque eso que vemos ahí fue para sacar la foto, pero luego se tapa, ¿sí? Eso que vemos ahí, bueno, entonces 40 centímetros, podemos suponer que con el conocimiento que tenemos de la textura, sería para suelos arcillosos, ¿verdad? O sea, suelos que tienen alta capacidad de capilaridad hacia arriba ascendente, y 30 centímetros para suelos francos, y a lo mejor 25, vamos a decir, para suelos arenosos, ¿no? Que tienen poca capilaridad para que llegue el agua del goteo hacia arriba, hacia las raíces de las plantas. Ahí se ven las raíces, pues, de algunas plantas, ¿no? ¿Sí? De algunos cultivos, ¿no? Entonces tiene sus asegúnes. El riego enterrado es bueno porque ahí se dice que el riego enterrado, con la tabla que yo les di, ya dice que el riego por goteo enterrado tiene 100% de eficiencia por sí. No hay evaporación del agua de la superficie del suelo, hay pura transpiración de la planta. Entonces el agua que la planta consume, y consume el 100% de lo que le aplicamos, ¿no?
pero tiene los problemas de que no lo ven en el río enterrado. Al principio se taponaban mucho los goteros, sobre todo, no tanto por el suelo, sino por las raíces que a la salida del gotero, pues yo no sé si la huelan o no creo, porque no tienen narices las raíces, pero de alguna forma van hacia lugares donde hay mucha humedad, como es la salida del gotero, y entraba la raíz en el gotero, que ahora se han avanzado mucho en este sentido, ¿no? Ya hay goteros con herbicidas integrados, ¿no? Es decir, a la hora que la raíz trata de entrar al gotero y taponarlo, el herbicida empieza a actuar con el agua del gotero y mata a las células de la raíz, ¿no? Mata la raíz y ya no se tapona tanto, vamos a decir, los goteros, ¿no? Pero ya hasta ese grado se ha llegado, ¿no? Ahí por ahí les voy a dar la referencia de este herbicida. Aquí sí, pues en labores de conservación, aquí sí ni modo, aquí sí tenemos que usar herbicida para evitar el taponamiento por las raíces, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la riego por tuberías emisoras. El riego por tuberías emisoras se caracteriza por la instalación de estos elementos sobre la superficie del suelo, ¿no? Creando una banda continua de suelo humedecido y no en puntos localizados como en riego por goteo. El riego por goteo sí es en un punto, ¿no? Con el riego por tuberías emisoras se consigue generar una banda continua de humedad en el suelo. Su uso más común es en cultivos en línea con muy poca distancia entre plantas. Lo más utilizado son las tuberías goteadoras y las tuberías exudantes, o sea, son tuberías que son de un cierto material que al ir a presión exudan por toda la tubería y forman como esa franja, pues, ¿no? Se usa poco realmente. Este fue también en Estados Unidos el inicio del riego por goteo, las tuberías exudantes, ¿no? Pero no necesita ser un material especial y aunque no se taponan, pues no es muy frecuente verlo y son caras, ¿no? Las tuberías exudantes son, o sea, dejan pasar el agua de que viene a presión de su interior hacia el interior, o sea, sudan pues el agua por la porosidad que tienen y entonces crían esa franja, o sea, la ventaja es que riegan todo o humedecen toda una superficie y no solamente un bulbo de mojado como es con el riego por goteo, ¿verdad? ¿Sí? Son las tuberías exudantes. Aquí las vamos a ver, nomás las vamos a mencionar un poco para que ustedes las conozcan, ¿no? Componentes de un sistema de riego por goteo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ese es un esquema de descripción de componentes de un sistema de riego por goteo hasta llegar a la válvula de aire, válvula de retención, tanque fertilizador, la bomba que es la que da presión, los filtros de arena, en este caso hay varios filtros de diferentes tipos, un manómetro que les mide la presión de salido, la bomba inyectora, ahí está, ¿no? Luego la línea regante, el distribuidor, los goteros, la unidad de control para darle el agua a las tuberías secundarias y terciarias, y la sección de riego, ahí está, ¿no? ¿Sí? La válvula de control también, ahí la válvula de control es también para medir presiones y estar checando en las unidades de control. En estas unidades de control es donde se controla la presión en todas estas, ¿no? Para ver que esté dando una misma presión y lógicamente un mismo gasto, ¿verdad? Cabezal de control de riego por goteos, un esquema nada más, ahí está la fuente de agua, pues es un cárcavo ahí de bombeo, generalmente es en los lugares donde hay agua de bombeo, es mejor usar agua de bombeo porque no trae sólidos como el agua en suspensión, como el agua del río. La fuente de agua está, tiene una pichancha, no una pichancha o válvula de aspiración. Control del agua, está equipo de bombeo para sacar el agua muy cerca de la superficie, luego la meten una válvula de aire para quitarle lo que traiga de aire el agua que se bombea, inyector de fertilizante, vamos a ver también ese inyector, la caseta que protege el programador, ahí desde ahí programan sus sistemas de riego, como les decía, es muy fácil ahora nomás. Decían ustedes, muy buen regador, ya me duele el dedo de estar apretando botones, ya ni al campo voy, mando a una gente que revise si están jalando bien los goteros o no. Tablero eléctrico, así para arrancar la bomba, filtro de arena, hay varias formas de filtro, el manómetro donde miden la presión, filtro de malla o de anillas para los sólidos también, válvula de retención de sólidos, no está pues su equipo de
bombeo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Eficiencia en cada gota de riego es la propaganda que hacen, pues, ¿no? Está muy buena la foto porque agarraron el momento en que está cayendo todo el agua, no se desprende del gotero, ¿no? Bueno, son las 2:55, colegas, ya vamos a pararle aquí, llegamos hasta la 428, seguimos con esto de la gota de agua, la 429 mañana. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, esto acuérdense que les voy ahorita a corregir algunas cosillas ahí para mandarles ya más o menos corregido. Todo esto lo van a tener ustedes, sobre todo por las especificaciones, ¿no? De los goteros, de los aspersores, de los microaspersores, para que ustedes cuando necesiten trabajar en esto, pues nomás consulten. Claro, hay otras formas de consultar, ¿verdad? Hay otros de internet, ahora hay todo en internet, pero ya con esto se dan una idea, pues, de más o menos cómo se puede diseñar un sistema de riego y lo pueden tecnificar, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, colega, nos vemos mañana a la misma hora, el mismo canal. Que estén bien, cuídense, no salgan, saludos a sus familias, un abrazo cariñoso y les agradezco su atención. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias.